Me llamo Estrella Navarro y tengo 80 años recién cumplidos. Nací y crecí en Comonfort, Guanajuato, un pueblo que huele a tierra mojada después de las lluvias de julio y donde todos se conocen desde hace generaciones. Hoy me siento aquí, en el portal de mi casa, con una taza de café de olla entre las manos, viendo pasar las tardes tranquilas de este lugar que nunca he dejado. Pero lo que voy a contarles no es una historia tranquila. Es una historia que me ha quitado el sueño durante los últimos 2 años, desde que descubrí algo que cambió por completo la forma en que veo mi vida entera. Hay traiciones que llegan como un rayo, de golpe, y te dejan marcada para siempre. Pero hay otras traiciones, las más peligrosas, que se tejen con paciencia, día tras día, año tras año, hasta convertirse en parte de tu vida cotidiana. Son tan silenciosas que ni siquiera las ves venir. Y cuando finalmente las descubres, ya han pasado décadas. Ya no puedes hacer nada para cambiar lo que sucedió. Pero sí puedes contar tu historia para que otras mujeres, otras viudas, otras madres, sepan que el lobo no siempre viene con colmillos a la vista. A veces viene disfrazado del amigo más leal, del apoyo incondicional, de la mano que siempre está ahí cuando más la necesitas. Durante 46 años creí que Rafael Cruz era mi ángel guardián, el mejor amigo de mi difunto esposo Mateo, el hombre que nunca me abandonó después de quedar viuda con 3 hijos pequeños, el tío que mis hijos adoraban. Pero la verdad que descubrí cuando ya tenía 78 años, es que Rafael no era quien yo creía. Y lo peor de todo es que su traición comenzó incluso antes de que Mateo muriera. Esta es mi historia. Es dolorosa, es larga, y probablemente les va a remover cosas que prefieren mantener guardadas. Pero necesito contarla. Antes de seguir, quiero pedirles algo muy importante. Sé que estas historias las vemos gratis aquí en YouTube, pero crear cada video me lleva días de investigación, edición y trabajo. Si esta historia les está llamando la atención, les pido de corazón que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan las próximas historias. Dense cuenta que con solo 1 segundo de su tiempo, con un simple like, me ayudan muchísimo a que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar estas historias de vida. Y si pueden, déjenme un comentario contándome qué les parece lo que están escuchando y de qué ciudad o país me están viendo. Eso me ayuda a saber que estas historias están llegando a sus corazones. Créanme que su apoyo hace toda la diferencia para que este canal siga adelante y pueda compartir más historias reales como esta. Se los agradezco infinitamente. Ahora sí, déjenme contarles desde el principio. Nací en 1944, aquí en Comonfort, en una familia de comerciantes. Mi padre tenía una tienda de abarrotes en el centro del pueblo y mi madre era costurera. Éramos una familia de clase trabajadora, ni ricos ni pobres, pero siempre con lo suficiente para salir adelante. Crecí ayudando en la tienda, aprendiendo a llevar las cuentas, a tratar con los clientes, a regatear con los proveedores que llegaban de León o de Celaya. Conocí a Mateo Navarro cuando yo tenía 19 años. Él tenía 21 y trabajaba en una fábrica de calzado en León, pero venía a Comonfort cada fin de semana porque aquí vivía su familia. Era un hombre guapo, de ojos cafés muy expresivos y manos grandes y fuertes de tanto trabajar con las máquinas. Me enamoré de él la primera vez que entró a la tienda de mi padre a comprar cigarros. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación y una forma de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Nos casamos en 1965, cuando yo tenía 21 años. Fue una boda sencilla en la parroquia de San Pío, con mis padres, sus padres y un puñado de amigos y familiares. Entre esos amigos estaba Rafael Cruz, el mejor amigo de Mateo desde la infancia. Rafael tenía la misma edad que Mateo, pero era muy diferente. Donde Mateo era alegre y expresivo, Rafael era serio y callado. Donde Mateo era impulsivo, Rafael era calculador.
pero Mateo lo quería como a un hermano, y yo, por respeto a mi esposo, también lo recibí en nuestra vida como parte de la familia. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos. Mateo seguía trabajando en León y yo me quedaba en Comonfort, cuidando nuestra casa y ayudando en la tienda de mis padres. En 1966 nació nuestro primer hijo, Alberto. 2 años después llegó Carmen, y en 1971 nació el más pequeño, Javier. 3 hijos en 5 años. Mateo trabajaba duro para darnos lo necesario, y yo me dedicaba por completo a criar a los niños y mantener la casa. Rafael siempre estuvo cerca. Venía a visitarnos cada domingo. A veces traía dulces para los niños o algún recuerdo de sus viajes. Trabajaba como contador en una empresa de textiles en León y ganaba mejor que Mateo, pero nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios. Decía que el matrimonio no era para él, que prefería su libertad. Mateo bromeaba diciendo que Rafael era demasiado exigente, que ninguna mujer le iba a aguantar su carácter tan serio. Y todos nos reíamos. Pero hubo algo que siempre me pareció extraño, aunque en ese entonces no le di importancia. Rafael me miraba de una forma diferente cuando Mateo no estaba viendo. No era una mirada directamente irrespetuosa o lasciva, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Una intensidad que no entendía. Cuando yo estaba en la cocina preparando la comida y él llegaba de visita, se quedaba parado en la puerta viéndome trabajar, sin decir nada, solo observando. Le preguntaba si necesitaba algo, y él negaba con la cabeza, sonreía apenas, y se iba a buscar a Mateo. En 1977, cuando yo tenía 33 años y Mateo 35, nuestra vida cambió para siempre. Mateo empezó a sentirse mal, cansancio constante, dolores de cabeza, pérdida de peso. Al principio pensamos que era el exceso de trabajo, la presión de mantener a una familia con 3 hijos. Pero los síntomas empeoraron. Fuimos a varios doctores en León y finalmente, después de muchos estudios, nos dieron el diagnóstico: leucemia, cáncer en la sangre. En esa época, a finales de los 70, ese diagnóstico era prácticamente una sentencia de muerte, especialmente para gente como nosotros, de clase trabajadora, sin acceso a los tratamientos caros que había en la Ciudad de México o en Estados Unidos. Mateo luchó durante un año horrible en el que vi a mi esposo consumirse poco a poco, perdiendo peso, perdiendo fuerzas, perdiendo las ganas de vivir. Los niños eran pequeños. Alberto tenía 11 años, Carmen 9 y Javier apenas 6. No entendían completamente lo que estaba pasando, pero sabían que su papá estaba muy enfermo. Yo trataba de mantener la fortaleza frente a ellos, pero por las noches, cuando los acostaba y me quedaba sola en la cocina, lloraba hasta que me dolía el pecho. Rafael estuvo presente durante todo ese tiempo. Nos visitaba más seguido, ayudaba con los gastos médicos, llevaba a Mateo a sus citas en León cuando yo no podía dejar solos a los niños. Me decía que no me preocupara, que él iba a estar ahí para lo que necesitáramos. Y yo se lo agradecía de corazón. Pensaba que era un verdadero amigo, un hermano para Mateo, un apoyo incondicional en los peores momentos de nuestras vidas. Mateo murió el 23 de octubre de 1978. Tenía 36 años. Yo tenía 34. Y me quedé viuda con 3 hijos pequeños, sin mucho dinero ahorrado, con una casa modesta y la tienda de abarrotes que había heredado de mis padres después de que ellos fallecieran. El funeral fue sencillo pero emotivo. Todo Comonfort estuvo presente, porque Mateo era muy querido en el pueblo, y Rafael estuvo a mi lado todo el tiempo, ayudándome con los arreglos, apoyándome cuando sentía que me iba a desmayar de tanto llorar, cargando a Javier cuando el niño no paraba de llorar por su papá. Después del funeral, la vida tuvo que continuar. Tenía 3 hijos que alimentar, una casa que mantener, una tienda que atender. No había tiempo para el luto prolongado, aunque mi corazón estaba destrozado. Y Rafael, fiel a su palabra, nunca se alejó.
Venía cada fin de semana sin falta. Llevaba el mandado, ayudaba con las reparaciones de la casa, jugaba con los niños para que yo pudiera descansar un poco. Se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Los años pasaron y Rafael siguió siendo parte de nuestra familia. Alberto, Carmen y Javier crecieron viéndolo como el tío que siempre estaba ahí, el que los llevaba a pasear, el que les compraba sus útiles escolares, el que asistía a sus eventos en la escuela cuando yo no podía, porque estaba atendiendo la tienda. Nunca pidió nada a cambio. Nunca insinuó que quería algo más de mí. Se mantuvo siempre en su lugar de amigo leal, de hermano de mi difunto esposo, de tío cariñoso para mis hijos. Yo me acostumbré a su presencia, a depender de él en cierta forma. Cuando había un problema con la casa, llamaba a Rafael. Cuando necesitaba consejos sobre alguna decisión importante con los niños, hablaba con Rafael. Cuando me sentía sola en las noches difíciles, pensaba en que al menos tenía a Rafael, que no estaba completamente sola en este mundo. Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Nunca me insinuó nada. Nunca intentó besarme o tocarme de forma inapropiada. Simplemente estaba ahí, siempre, como una sombra constante. Los niños crecieron. Alberto se casó en 1992, Carmen en 1995 y Javier en 1999. Los tres se quedaron en Guanajuato, no muy lejos de Comonfort. Tuve nietos, una bendición enorme en mi vida. Y Rafael siguió siendo parte de todo. Asistió a las bodas de mis hijos, conoció a sus esposas y esposo, cargó a mis nietos cuando nacieron, celebró cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante. Yo envejecí. Mi cabello se fue poniendo blanco, mis manos se llenaron de arrugas, mi espalda se encorvó un poco por tantos años de trabajo. Pero siempre mantuve mi independencia. La tienda siguió funcionando hasta que cumplí 70 años y decidí cerrarla porque ya no tenía la misma energía. Vendí el negocio y me quedé con una pensión pequeña pero suficiente. Rafael también se jubiló y se mudó a una casa más pequeña en León, pero seguía viniendo a Comonfort cada semana a visitarme. La gente del pueblo ya nos veía como parte del mismo paquete. «Ahí va Doña Estrella con don Rafael», decían. Algunos hasta pensaban que éramos pareja, aunque nunca lo fuimos. Yo siempre aclaraba que Rafael era el mejor amigo de mi difunto esposo. Nada más. Y él nunca contradecía esa versión. Pero la verdad, la terrible verdad, estaba por salir a la luz de la forma más inesperada. Todo comenzó a cambiar en agosto de 2022. Yo tenía 78 años y Rafael 81. Mi hijo mayor, Alberto, estaba ayudándome a organizar unos documentos viejos de la familia porque quería hacer un álbum de fotos y recuerdos para mis 80 años. Entre las cajas de papeles antiguos, Alberto encontró unas cartas que yo nunca había visto. Estaban en un sobre amarillento, escondidas entre papeles de la tienda y actas de nacimiento de los niños. Alberto me llamó extrañado. Me dijo que había encontrado unas cartas dirigidas a Mateo, fechadas en 1977, el año en que él se enfermó. Las cartas estaban firmadas por Rafael. Le dije que me las trajera. Pensé que serían cartas normales entre amigos, quizás palabras de aliento durante la enfermedad de Mateo. Pero cuando Alberto me las entregó y comencé a leerlas, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las cartas no eran de aliento. Eran cartas en las que Rafael le confesaba a Mateo que había estado enamorado de mí desde antes de que nos casáramos. Que había guardado silencio todos esos años por respeto a su amistad, pero que necesitaba decírselo antes de que Mateo muriera. Que había esperado con paciencia, con la esperanza de que algún día, cuando yo estuviera sola, él pudiera estar a mi lado. Que había planeado quedarse cerca de mí y de mis hijos para asegurarse de que nunca me faltara nada, para que algún día, tal vez, yo pudiera verlo con otros ojos. Leí esas cartas una y otra vez, con las manos temblando, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba y mi respiración se volvía difícil.
No podía creer lo que estaba leyendo. Rafael había estado enamorado de mí todo ese tiempo, desde antes de que yo me casara con Mateo. Y había esperado, con una paciencia enfermiza, a que Mateo muriera para poder acercarse a mí. Pero eso no era lo peor. En una de las cartas, Rafael le decía a Mateo que entendía que él quisiera dejarme en buenas manos después de su muerte, que él estaría ahí para cuidar de mí y de los niños, que Mateo podía morir tranquilo sabiendo que yo no quedaría sola. Y esa frase me heló la sangre, porque sonaba como si Mateo hubiera sabido de los sentimientos de Rafael, como si hubieran llegado a algún tipo de acuerdo. Le pregunté a Alberto si había encontrado respuestas de Mateo a esas cartas. Me dijo que no, que solo estaban las cartas de Rafael. Pero el hecho de que Mateo las hubiera guardado significaba que las había leído, que sabía, y nunca me dijo nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con las cartas sobre la mesa, tratando de entender lo que esto significaba. Rafael había manipulado toda la situación. Había usado la enfermedad de Mateo, su muerte, mi vulnerabilidad como viuda joven con 3 hijos, para insertarse en mi vida de una forma permanente. Y yo, inocente, agradecida, dependiente, lo había dejado entrar sin sospechar nada. Durante 46 años, Rafael había estado a mi lado. No como un amigo desinteresado, no como el hermano leal de mi difunto esposo, sino como un hombre que esperaba pacientemente su oportunidad, como un depredador que había jugado el juego largo, tejiendo su telaraña poco a poco, hasta convertirse en parte indispensable de mi vida. Y lo peor de todo es que yo nunca lo vi venir. Los días siguientes fueron una tortura mental. Cada recuerdo que tenía de Rafael se veía ahora bajo una luz completamente diferente. Todas esas veces que vino a ayudarme, todas esas tardes que pasó con mis hijos, todas esas decisiones en las que confié en su consejo, todo tenía ahora un trasfondo oscuro que yo no había visto. Empecé a recordar señales que en su momento ignoré o malinterpreté. Señales que ahora, con esta nueva información, cobraban un significado aterrador. La primera señal que recordé fue de apenas unas semanas después del funeral de Mateo. Yo estaba en la cocina, llorando en silencio mientras preparaba la cena para los niños. Rafael había llegado de improviso, como siempre hacía en esos días, para ver cómo estábamos. Me encontró con los ojos rojos e hinchados. Se acercó y, sin decir palabra, me abrazó. Fue un abrazo largo, demasiado largo. Sus manos en mi espalda, su barbilla apoyada en mi cabeza, su respiración en mi cabello. Duró tal vez 2 o 3 minutos, aunque a mí me pareció una eternidad. Cuando finalmente me soltó, me miró con una intensidad que me incomodó, pero en ese momento lo atribuí a la emoción del momento, al dolor compartido por la pérdida de Mateo. Ahora entendía que ese abrazo no era de consuelo entre amigos. Era otra cosa. Era Rafael probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar sin que yo protestara. La segunda señal fue unos meses después, en la primavera de 1979. Yo había decidido vender el carro de Mateo porque no sabía manejar y no tenía sentido mantenerlo. Rafael se ofreció a ayudarme con la venta. Encontró un comprador, un señor de León que ofrecía un precio justo. Pero cuando llegó el momento de firmar los papeles, Rafael me dijo que mejor pusiera su nombre como intermediario en la transacción, que así sería más rápido, y yo no tendría que estar yendo y viniendo a León para los trámites. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Confiaba en él completamente. Semanas después me dio el dinero de la venta, o eso creí en ese momento. Ahora me pregunto si realmente me dio todo el dinero, o si se quedó con una parte. Nunca lo sabré. Pero lo importante no era el dinero, sino el control. Rafael había manejado esa transacción sin que yo supiera realmente lo que estaba pasando. Y así comenzó un patrón que se repetiría durante décadas. La tercera señal fue más sutil pero igualmente perturbadora. En 1982, cuando Alberto tenía 16 años,
El muchacho me dijo que quería irse a estudiar a Guadalajara. Había conseguido una beca en una escuela técnica y estaba muy emocionado. Yo también estaba contenta por él, aunque me preocupaba que se fuera tan lejos. Cuando le comenté a Rafael sobre los planes de Alberto, él se puso muy serio. Me dijo que era una mala idea, que Alberto era demasiado joven, que Guadalajara era una ciudad peligrosa, que mejor se quedara en Guanajuato y estudiara algo aquí cerca. Me convenció de que le dijera a Alberto que no podía irse, que era mejor para la familia que se quedara. Alberto se decepcionó muchísimo, pero aceptó. Estudió en León y se quedó en la región. Durante años pensé que había sido la decisión correcta. Ahora me doy cuenta de que Rafael no quería que mi hijo se alejara porque eso significaba que yo quedaría más vulnerable, más dependiente de él. Y funcionó. Con Alberto cerca, pero no tanto, Rafael siguió siendo mi apoyo principal. La cuarta señal fue en 1987. Una prima mía de Querétaro me presentó a un señor viudo, don Arturo, de 50 años, que buscaba pareja. Era un hombre decente, con un buen trabajo, educado y amable. Salimos a tomar café un par de veces. No sentí flechazos ni nada parecido, pero me caía bien y pensé que tal vez, con el tiempo, podría surgir algo. Cuando le comenté a Rafael sobre don Arturo, la reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. Se puso frío, distante. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que los hombres a esa edad solo buscaban una mujer que les atendiera y les cocinara, que probablemente don Arturo tenía problemas de dinero y por eso buscaba una viuda con casa propia. Me sembró tantas dudas que dejé de ver a don Arturo. Le dije que no estaba lista para otra relación, y Rafael volvió a su comportamiento normal, atento y presente como siempre. Ahora comprendo que saboteó cualquier posibilidad de que yo rehiciese mi vida con otro hombre, y yo se lo permití, porque confiaba ciegamente en su juicio. La quinta señal fue más sutil pero igual de calculadora. Rafael siempre se aseguraba de estar presente en los momentos importantes de mis hijos. Graduaciones, primeras comuniones, bodas, nacimientos de mis nietos. Siempre estaba ahí, con regalos generosos, con tiempo disponible, con palabras de apoyo. Y siempre, siempre, me recordaba frente a mis hijos lo mucho que me apoyaba, lo importante que era para la familia, lo solo que estaría si no fuera por su presencia. No lo hacía de forma obvia o presuntuosa, pero lo decía lo suficiente como para que mis hijos crecieran con la idea de que el tío Rafael era indispensable en nuestras vidas. Y funcionó. Mis 3 hijos lo adoraban, lo veían como un segundo padre. Y si yo alguna vez hubiera querido alejarlo, mis propios hijos lo habrían defendido. Rafael se había asegurado de eso. La sexta señal fue más reciente. En 2015, yo tenía 71 años y comencé a tener algunos problemas de salud. Presión alta, diabetes controlada, las enfermedades típicas de la edad. Rafael se ofreció a acompañarme a todas mis citas médicas, y yo acepté, agradecida. Pero ahora me doy cuenta de que en esas citas, Rafael hablaba con los doctores como si fuera mi esposo o mi familiar directo. Les daba su número de teléfono como contacto de emergencia. Se aseguraba de estar al tanto de todo mi historial médico. Y los doctores asumían que él era mi pareja, aunque yo siempre aclaraba que era solo un amigo de la familia. Pero Rafael nunca corregía esa impresión. Y poco a poco, incluso los profesionales de la salud comenzaron a tratarlo como mi cónyuge de facto. La séptima señal, y tal vez la más perturbadora, fue algo que descubrí años después de que sucedió. En 2005, mi hijo Carmen me comentó de pasada que el tío Rafael le había dicho que yo había tenido un ataque de nervios después del funeral de Mateo y que había estado tomando pastillas para la ansiedad durante años. Yo me quedé helada. Eso nunca había pasado. Sí tuve días muy difíciles después de la muerte de Mateo, pero nunca tuve un ataque de nervios ni tomé medicamentos psiquiátricos. Le pregunté a Carmen dónde había escuchado eso,
y me dijo que Rafael se lo había contado cuando ella tenía como 20 años. Le había dicho que era importante que lo supiera, por si yo volvía a tener problemas y necesitaba ayuda urgente. Carmen lo había guardado en su memoria todos esos años, pensando que era verdad. Rafael había mentido sobre mi salud mental para crear una narrativa en la que yo era más frágil y dependiente de lo que realmente era. Y había plantado esa semilla en la cabeza de mi hija sin que yo lo supiera. La octava señal fue la más reciente, apenas un año antes de encontrar las cartas. En 2021, durante la pandemia, Rafael prácticamente se mudó a mi casa durante varios meses. Decía que era para cuidarme, para asegurarse de que yo no me contagiara, para hacerme las compras sin que yo tuviera que salir. Mis hijos estaban de acuerdo, pensaban que era lo mejor. Y yo acepté porque tenía miedo del virus y porque ya estaba acostumbrada a la presencia de Rafael. Pero durante esos meses, Rafael se comportó como el dueño de mi casa. Decidía qué comíamos, qué programas veíamos, a qué hora me acostaba. Todo con la excusa de cuidarme. Y yo lo permití porque pensé que era por mi bien. Ahora entiendo que era otra forma de control, de demostrar que él tenía poder sobre mi vida. Todas estas señales, y probablemente muchas más que aún no he identificado, fueron construyendo un patrón de control y manipulación que duró 46 años. Rafael había tejido su telaraña con paciencia infinita, y yo había quedado atrapada sin darme cuenta. Después de leer las cartas, me tomé varios días para procesar todo. No le dije nada a Rafael. Seguí comportándome con normalidad cuando venía a visitarme, pero por dentro estaba hirviendo. Cada sonrisa suya me parecía falsa. Cada palabra me sonaba a manipulación. Cada gesto de cariño me revolvía el estómago. Hablé con mis 3 hijos. Les mostré las cartas. Al principio no lo podían creer. Alberto se enojó muchísimo. Quería ir a confrontar a Rafael inmediatamente. Carmen lloró. Se sentía traicionada porque había confiado tanto en él. Javier, el más pequeño, se quedó en silencio durante mucho tiempo, procesando la información. Para ellos también era una revelación horrible. El tío Rafael, el hombre que había estado presente en toda su vida, no era quien creían. Les pedí que no hicieran nada precipitado. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información, porque no era solo mi vida la que estaba afectada. Era la vida de mis hijos, de mis nietos, de toda nuestra familia. Rafael había sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo que no podíamos simplemente borrarlo como si nunca hubiera existido. Pero tampoco podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Comencé a investigar. Hablé con gente del pueblo que conocía a Rafael desde hace décadas. Hablé con algunas amigas que habían estado cerca de mí durante los años de viudez. Y descubrí más cosas. Una vecina me contó que Rafael solía hablar de mí con un tono posesivo, diciendo cosas como «Tengo que ir a ver a Estrella» o «Estrella me necesita para esto». Otra amiga me dijo que en los años 80, cuando yo estaba considerando vender la tienda y mudarme a León para estar más cerca de mis hijos, Rafael había hablado con ella preguntándole si sabía de mis planes, y cuando ella le confirmó que yo estaba pensando en mudarme, él se puso muy serio y le dijo que iba a convencerme de que era mala idea. Y efectivamente, poco después Rafael me habló largo y tendido sobre las ventajas de quedarme en Comonfort, donde tenía mi casa pagada y conocía a todos. Y yo le hice caso. Me quedé en Comonfort, y él pudo seguir viniendo cada semana a cuidarme. Cada nueva información era como una puñalada. Me sentía tonta, manipulada, usada. Había desperdiciado 46 años de mi vida, confiando en alguien que nunca tuvo mis mejores intereses en mente. Alguien que solo pensaba en satisfacer su necesidad enfermiza de estar cerca de mí, de controlarme, de poseerme de alguna forma, aunque nunca hubiera nada romántico entre nosotros. Y lo peor es que ya no podía confrontar a Mateo. Mi esposo había muerto hace más de 40 años. No podía preguntarle por qué guardó esas cartas.
¿Por qué no me dijo nada sobre los sentimientos de Rafael? Si realmente había llegado a algún acuerdo con él para que cuidara de mí después de su muerte. Todas esas preguntas se quedarían sin respuesta para siempre. Fue Carmen quien me dijo algo que me hizo reaccionar. Me dijo: «Mamá, tú siempre nos enseñaste que nunca es tarde para hacer las cosas bien. Que no importa la edad, siempre hay tiempo para defender nuestra dignidad. No dejes que este hombre se salga con la suya. No dejes que piense que puede manipular tu vida sin consecuencias». Y tenía razón. Yo había pasado 46 años siendo manipulada sin saberlo. Pero ahora lo sabía. Y aunque tenía 78 años, aunque Rafael ya era un anciano de 81, aunque ya no podía recuperar el tiempo perdido, sí podía hacer que enfrentara las consecuencias de sus actos. Podía hacer que supiera que yo había descubierto la verdad. Y podía asegurarme de que el resto de mi vida, los años que me quedaran, fueran vividos en mis propios términos, sin su influencia, sin su presencia, sin su control. Pasé varias semanas planeando exactamente qué iba a hacer. No quería simplemente confrontarlo, y ya. Quería que la confrontación fuera significativa. Quería que entendiera el daño que había causado. Y quería hacerlo de una forma que no solo me diera paz a mí, sino que también protegiera a mis hijos y nietos de futuros intentos de manipulación. Lo primero que hice fue hablar con un abogado en León. Le expliqué la situación y le pregunté si había algo legal que pudiera hacer. Me dijo que desafortunadamente no había nada ilegal en lo que Rafael había hecho. No me había robado dinero de forma comprobable. No había abusado de mí físicamente. No había cometido ningún delito específico. Era simplemente manipulación emocional prolongada, y eso no es algo que la ley pueda castigar fácilmente. Pero el abogado me ayudó a revisar todos mis documentos para asegurarme de que Rafael no tuviera ningún tipo de acceso legal a mis bienes, a mis cuentas bancarias o a mis decisiones médicas. Y efectivamente, encontramos que en algunos papeles del Seguro Social y del hospital, Rafael aparecía como contacto de emergencia. Los cambiamos todos. Puse a mis hijos como mis únicos contactos legales. Lo segundo que hice fue hablar con mis hijos sobre cómo queríamos manejar la situación con sus propias familias. Decidimos que era importante que sus esposas y el esposo de Carmen supieran la verdad, y que mis nietos mayores, los que ya eran adolescentes y adultos jóvenes, también deberían saberlo. No queríamos que Rafael pudiera manipular a las generaciones más jóvenes de la familia. Entonces organizamos una reunión familiar grande, sin Rafael, por supuesto. Reuní a mis 3 hijos, sus parejas y los 6 nietos mayores. Les mostré las cartas, les conté todo lo que había descubierto. Les expliqué cómo Rafael había estado manipulando nuestras vidas durante décadas. La reacción fue mixta. Algunos estaban furiosos, otros estaban tristes, algunos no podían creerlo. Pero todos entendieron la gravedad de la situación, y todos estuvieron de acuerdo en apoyarme en lo que yo decidiera hacer. Les dije que iba a confrontar a Rafael, y que después de esa confrontación, Rafael ya no sería bienvenido en nuestras vidas, que no quería que lo buscaran, que no quería que le hablaran, que no quería que le dieran ninguna oportunidad de explicarse o de tratar de manipularlos nuevamente. Algunos de mis nietos lloraron porque habían crecido queriendo mucho al tío Rafael, pero entendieron que a veces las personas que más queremos son las que más nos traicionan. Lo tercero que hice fue preparar mentalmente mi discurso de confrontación. No quería llorar. No quería quedarme callada. No quería que Rafael pudiera voltear la situación o hacerse la víctima. Escribí todo lo que quería decirle. Practiqué frente al espejo. Le leí mi discurso a Carmen para que me diera su opinión. Lo reescribí varias veces hasta que sentí que capturaba exactamente lo que necesitaba expresar. Y finalmente, elegí el momento. Rafael venía cada domingo a comer a mi casa. Era una tradición que habíamos mantenido durante más de 4 décadas. Decidí que su última visita sería el domingo 3 de septiembre
de 2022. Si quieren, pueden darle un like al video en este momento si están siguiendo esta historia. Me ayuda muchísimo saber que mi experiencia les está llegando. Y si pueden comentar qué harían ustedes en una situación así, me encantaría leer sus opiniones. Ese domingo me levanté temprano. Había dormido poco durante toda la semana por los nervios, pero esa mañana me sentí extrañamente tranquila. Era como si, después de 78 años de vivir, finalmente iba a defender mi dignidad de la forma más contundente posible. Mis 3 hijos vinieron temprano a mi casa. No iban a estar presentes durante la confrontación porque yo quería hacerlo sola, pero querían estar cerca por si necesitaba apoyo después. Se quedaron en casa de Alberto, que vive a 3 cuadras de la mía, esperando mi llamada. Preparé mole, el plato favorito de Rafael. Puse la mesa como siempre lo hacía los domingos. Coloqué las cartas dentro de un folder en el aparador, donde pudiera alcanzarlas fácilmente en el momento adecuado. Y esperé. Rafael llegó a las 2 de la tarde, como siempre. Tocó la puerta con su toque característico. 3 golpes suaves. Abrí con una sonrisa que no sentía. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. Traía una bolsa con pan dulce de la panadería del centro, como siempre. Todo era normal, rutinario, como lo había sido durante 46 años. Nos sentamos a comer. Rafael me contó sobre su semana, sobre un problema que tenía con la tubería de su casa en León, sobre un programa de televisión que había visto. Yo asentía, sonreía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba observándolo como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Sus ojos azules, que siempre me habían parecido amables, ahora me parecían calculadores. Su sonrisa, que siempre había sido cálida, ahora me parecía falsa. Sus manos, que tantas veces habían arreglado cosas en mi casa, ahora me parecían las manos de alguien que había estado manipulando los hilos de mi vida. Terminamos de comer. Le serví café. Y entonces, con voz firme, le dije: «Rafael, necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Él me miró con curiosidad, tal vez un poco de preocupación. «Claro, Estrella. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» Me levanté y fui al aparador. Saqué el folder con las cartas. Volví a la mesa. Puse el folder frente a él. Y con voz que no tembló ni un segundo, le dije: «Mi hijo encontró estas cartas hace unas semanas. Las leí todas, y necesito que me expliques qué significan». Vi cómo la sangre se le iba del rostro. Abrió el folder con manos temblorosas. Sacó las cartas. Las reconoció inmediatamente. Durante unos segundos que me parecieron eternos, no dijo nada. Solo miraba las cartas, probablemente tratando de decidir qué decir, cómo justificarse. Finalmente habló. Su voz era diferente, más baja, casi un susurro. «Estrella, yo. Esto fue hace mucho tiempo. Yo estaba confundido. Mateo estaba muriendo, y yo. Lo interrumpí. No iba a permitir que se justificara. No me interesan tus excusas, Rafael. Lo que me interesa es que me digas la verdad. ¿Cuándo comenzaste a manipular mi vida? ¿Desde cuándo planeaste todo esto?» Trató de protestar. «Yo nunca manipulé nada. Yo solo quería ayudarte. Mateo era mi mejor amigo, y yo prometí cuidar de ti». ¿Prometer cuidar de mí o prometer apropiarte de mi vida? Le espeté, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente salía a la superficie. ¿Mateo sabía de tus sentimientos? ¿Realmente le dijiste todo esto? Rafael bajó la mirada, y en ese momento supe la verdad. Él sabía que yo te apreciaba mucho, sabía que yo siempre había sentido algo especial por ti, pero él me conocía desde niños. Sabía que yo nunca te faltaría al respeto. Y cuando se estaba muriendo, me pidió que cuidara de ti y de los niños. Eso fue todo. Mentira. Mi voz era dura, implacable. No fue solo eso. Tú usaste su muerte para insertarte en mi vida.
Usaste mi vulnerabilidad como viuda joven. Saboteaste cualquier oportunidad que tuve de rehacer mi vida. Manipulaste a mis hijos para que te vieran como indispensable. Controlaste mis decisiones sin que yo me diera cuenta. Durante 46 años me has estado manipulando, Rafael. Y lo peor es que lo hiciste con tanta paciencia, con tanta sutileza, que yo nunca lo vi venir. Él negaba con la cabeza, tratando de parecer herido, incomprendido. Yo nunca quise lastimarte, Estrella. Todo lo que hice fue por amor. Yo te amo. Siempre te he amado. Desde que te conocí. Y ahí estaba, la confesión que yo necesitaba escuchar. Pero en lugar de sentir lástima o comprensión, solo sentí asco. Tu amor es enfermo, Rafael. El amor verdadero respeta. El amor verdadero no manipula. El amor verdadero no controla. Tú no me amabas. Tú me querías poseer. Y durante 46 años lo lograste sin que yo me diera cuenta. Traté de tomar mi mano sobre la mesa. Lo retiré inmediatamente. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca. Él se quedó quieto, con las manos en el aire, como si no supiera qué hacer. Estrella, por favor. Podemos hablar de esto. Yo puedo explicarte. No hay nada que explicar. Me levanté de la mesa. Quiero que te vayas de mi casa, ahora. Y no quiero que vuelvas nunca. No quiero que me llames. No quiero que me busques. No quiero que te acerques a mis hijos o a mis nietos. Se acabó, Rafael. Tu presencia en mi vida terminó hoy. Él también se levantó, desesperado. No puedes hacer esto. Yo he sido parte de tu vida durante casi 50 años. Yo te ayudé a criar a tus hijos. Yo estuve ahí cuando nadie más estaba. No puedes simplemente borrarme como si nunca hubiera existido. Tienes razón, le dije con frialdad. No puedo borrar el pasado. No puedo recuperar los 46 años que perdí confiando en ti. Pero sí puedo controlar mi futuro. Y mi futuro no te incluye a ti. Se quedó ahí parado, viéndome con una mezcla de súplica y desesperación. Tal vez esperaba que yo me ablandara, que sintiera lástima por él, que considerara todos los años que había estado a mi lado. Pero yo había tomado mi decisión, y no había marcha atrás. Vete, Rafael. Mi voz era firme, definitiva. Si no te vas por las buenas, llamo a mis hijos y ellos te sacan. Y créeme que Alberto está esperando esa oportunidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Rafael recogió sus cosas. Tomó su bolsa, su suéter que siempre dejaba en mi casa. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento, como si fuera a decir algo más. Pero yo mantuve mi expresión dura, inflexible. Abrió la puerta y salió. Cerré la puerta detrás de él. Puse el cerrojo. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. No lloraba por él. Lloraba por mí. Por todos esos años de inocencia perdida. Por la traición. Por el tiempo que nunca podría recuperar. Llamé a Alberto. Le dije que todo había terminado, que Rafael se había ido. Mis 3 hijos llegaron en cuestión de minutos. Me abrazaron, me consolaron, me dijeron que había hecho lo correcto. Y aunque el dolor era intenso, supe que sí había hecho lo correcto. Había defendido mi dignidad. Había recuperado el control de mi vida. Aunque fuera a los 78 años, nunca es tarde para hacerlo. Los días siguientes fueron difíciles. Rafael intentó llamarme varias veces. Le bloqueé el número. Intentó mandarme cartas. Las regresé sin abrir. Fue a casa de Alberto a tratar de hablar con él. Alberto le dejó muy claro que no era bienvenido y que si insistía, habría consecuencias legales. La noticia se corrió por Comonfort. En pueblos pequeños todo se sabe. Algunas personas me apoyaron. Otras pensaban que yo estaba siendo muy dura con un hombre anciano que solo había querido ayudarme durante todos esos años. Pero yo no me dejé afectar por las opiniones ajenas. Sabía mi verdad, y eso era suficiente. Mis hijos estuvieron increíbles durante todo el proceso.
Carmen venía a visitarme todos los días para asegurarse de que yo estuviera bien. Javier me llamaba por teléfono cada noche. Alberto instaló cámaras de seguridad en mi casa, por si Rafael intentaba acercarse cuando yo estuviera sola. Pero Rafael no volvió. Después de las primeras semanas de intentos frustrados, simplemente desapareció de nuestras vidas. Según me contó una vecina que lo conocía, se mudó de León a Querétaro para estar cerca de unos primos lejanos. No sé si es verdad. Y honestamente, no me importa. Lo que importa es que ya no está en mi vida. Con el paso de los meses, comencé a sentirme más ligera. Era como si durante 46 años hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente me lo había quitado de encima. Empecé a tomar decisiones sin consultar con nadie más que conmigo misma. Pequeñas decisiones, como qué comer, qué ver en la televisión, a qué hora acostarme. Pero también decisiones más grandes. Decidí viajar. Nunca había viajado mucho porque siempre había estado ocupada con la tienda, con los hijos, con las responsabilidades. Pero ahora, con mis hijos ya adultos y establecidos, con mis nietos creciendo, con mi pensión pequeña pero estable, no había nada que me detuviera. Carmen me acompañó a Oaxaca. Javier me llevó a conocer Puerto Vallarta. Alberto organizó un viaje familiar a la Ciudad de México, donde todos fuimos a museos y restaurantes. Fueron experiencias hermosas que nunca hubiera tenido si Rafael siguiera controlando mi tiempo y mis decisiones. También comencé a involucrarme más en la comunidad. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reúnen en la parroquia para hacer manualidades y conversar. Conocí a otras viudas, otras mujeres con historias similares a la mía. Algunas también habían sido manipuladas de diferentes formas por hombres en sus vidas. Compartir nuestras experiencias fue terapéutico. Nos ayudamos unas a otras a sanar, a entender que no estábamos solas, que no éramos tontas por haber confiado en las personas equivocadas. Incluso conocí a alguien, don Ignacio, un señor viudo de 82 años que también participaba en las actividades de la parroquia. No es un romance. Somos demasiado viejos para esas cosas. Pero es una amistad genuina, sin manipulaciones, sin segundas intenciones. Nos gusta platicar, tomar café, ir a caminar por la plaza. Y esa simplicidad, esa honestidad, es algo que valoro enormemente ahora. Mis hijos me dicen que me ven diferente, más feliz, más en paz. Y es verdad. A pesar del dolor que causó descubrir la traición de Rafael, a pesar de todo el tiempo perdido, me siento mejor ahora que en los últimos 46 años, porque finalmente soy dueña de mi propia vida. Finalmente nadie está jalando los hilos a mis espaldas. Finalmente puedo respirar libremente. Hay algo más que quiero compartir con ustedes. Y es importante. Después de todo esto fui a terapia. Sí, a mis 78 años decidí ir con una psicóloga en León, que me recomendó el médico de mi hijo Alberto. Al principio me daba pena. Pensaba que la terapia era solo para gente joven o para personas con problemas mentales graves, pero mi hija Carmen me convenció diciéndome que cualquier persona que pasa por una traición tan profunda necesita ayuda profesional para procesar lo que vivió. La psicóloga, una mujer de unos 50 años llamada doctora Ramírez, fue increíblemente comprensiva. En las sesiones, me ayudó a entender cosas que yo sola no hubiera comprendido. Me explicó que lo que Rafael hizo tiene un nombre: manipulación emocional prolongada o abuso emocional encubierto. Me dijo que muchas veces los abusadores más peligrosos son los que parecen inofensivos, los que actúan como protectores y amigos leales, porque así es más difícil identificar el abuso. También me ayudó a procesar la culpa que sentía, porque a pesar de todo, yo me sentía culpable. Me culpaba por no haberme dado cuenta antes, por haber sido tan ingenua, por haber permitido que Rafael manipulara también a mis hijos. La doctora Ramírez me hizo entender que la culpa no era mía, que Rafael era un experto manipulador que había perfeccionado sus técnicas durante décadas, que yo había actuado de buena fe,
confiando en alguien que se presentaba como amigo leal, y que no hay nada malo en confiar en las personas, incluso si a veces esa confianza es traicionada. Las sesiones de terapia me ayudaron muchísimo. Fueron como un proceso de limpieza mental. Cada semana sacaba un poco más de la basura emocional que Rafael había ido acumulando en mi vida. Y cada semana me sentía un poco más ligera, un poco más libre. También trabajamos en algo importante: perdonar a Mateo, porque yo estaba muy enojada con mi difunto esposo. ¿Cómo pudo saber de los sentimientos de Rafael y no decirme nada? ¿Cómo pudo confiar su familia a un hombre así? La doctora Ramírez me ayudó a entender que Mateo probablemente no entendía la profundidad de la obsesión de Rafael, que tal vez pensó que Rafael, después de todos esos años de guardar silencio, realmente era capaz de cuidarme sin segundas intenciones. Que Mateo estaba muriendo, asustado, desesperado por asegurarse de que su familia quedara protegida, y tal vez tomó decisiones que no hubiera tomado en circunstancias normales. No justifico lo que hizo, pero lo entiendo mejor ahora. Y he aprendido a hacer las paces con esa parte de la historia. Otra cosa en la que trabajé en terapia fue en reconstruir mi autoestima. Porque después de descubrir que alguien te estuvo manipulando durante casi 50 años, es difícil confiar en tu propio juicio. Empiezas a cuestionarte todo. ¿Alguna otra persona en mi vida me está manipulando? ¿Puedo confiar en mis propias decisiones? Soy tan ingenua que cualquiera puede engañarme. La doctora Ramírez me enseñó técnicas para identificar señales de manipulación. Me dio herramientas para establecer límites saludables en mis relaciones. Me ayudó a entender que el hecho de que una persona me haya engañado no significa que todas las personas vayan a hacerlo, que puedo ser cautelosa sin volverme paranoica, que puedo protegerme sin cerrarme completamente a nuevas amistades. Y poco a poco, con las sesiones de terapia y con el apoyo de mis hijos, comencé a reconstruir mi confianza en mí misma. Comencé a tomar decisiones sin dudar tanto. Comencé a confiar en mi intuición otra vez. Porque aunque Rafael me engañó durante mucho tiempo, yo también tuve muchos instantes en los que sentí que algo no estaba bien. Esas incomodidades que ignoré. Esos momentos en los que algo me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Esa era mi intuición tratando de advertirme. Y ahora he aprendido a escucharla. Han pasado casi 2 años desde que confronté a Rafael. 2 años en los que he aprendido más sobre mí misma de lo que aprendí en las décadas anteriores. 2 años en los que he vivido más plenamente, más auténticamente, más libremente de lo que nunca viví cuando él estaba en mi vida. Mis nietos mayores, los que ya saben toda la historia, me han dicho que soy su inspiración. Que el hecho de que a mi edad haya tenido el valor de enfrentar a Rafael y cortar con él los motiva a ellos a no tolerar relaciones tóxicas en sus propias vidas. Mi nieta mayor, Daniela, tiene 24 años y hace unos meses terminó una relación con un novio que la estaba manipulando emocionalmente. Me dijo que fue mi ejemplo lo que le dio fuerzas para hacerlo. Y eso me llena de orgullo. Porque si mi historia, por dolorosa que sea, puede ayudar a las generaciones más jóvenes de mi familia a identificar y escapar de relaciones tóxicas, entonces todo este dolor ha valido la pena. También he tenido conversaciones muy profundas con mis hijos sobre su propia relación con Rafael. Alberto me confesó que siempre sintió una cierta competencia con Rafael, como si Rafael estuviera tratando de ocupar el lugar de su padre. Carmen me dijo que de adolescente se sentía incómoda con la frecuencia con la que Rafael estaba en nuestra casa, pero que nunca dijo nada porque pensaba que yo necesitaba el apoyo. Y Javier me contó que de niño tuvo pesadillas en las que Rafael se casaba conmigo y se convertía en su padrastro, y que esas pesadillas lo aterraban, pero nunca me las mencionó porque no quería preocuparme. Escuchar estas confesiones fue duro. Me di cuenta de que mis hijos también habían sufrido por la presencia de Rafael, aunque de formas diferentes a las mías. Y me dolió pensar que ellos también guardaron esas incomodidades durante años sin decir nada. Pero hablarlo abiertamente nos ha ayudado a todos a sanar.
Hemos tenido conversaciones familiares muy honestas sobre la importancia de comunicar cuando algo nos hace sentir incómodos, sobre la importancia de confiar en nuestra intuición, sobre la importancia de establecer límites claros en nuestras relaciones. Una de las cosas más sanadores que hice fue escribir una carta. No para Rafael, sino para mí misma. En esa carta, documenté toda mi historia con él. Desde el día que lo conocí hasta el día que lo confronté. Escribí sobre todas las señales que ignoré, sobre todas las decisiones que él influyó, sobre todos los sentimientos encontrados que tuve durante esos 46 años. Fue un proceso catártico. Me tomó varios días escribirla porque era muy larga y emotiva. Pero cuando la terminé, la guardé en una caja especial junto con las cartas originales de Rafael a Mateo. Son parte de mi historia. No voy a pretender que esos 46 años no existieron, pero tampoco voy a permitir que definan el resto de mi vida. También hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a compartir mi historia en el grupo de mujeres de la parroquia. No todos los detalles, pero sí las líneas generales. Y descubrí que no estaba sola. Varias mujeres del grupo tenían historias similares. Una fue manipulada por su suegra durante 30 años. Otra fue controlada económicamente por su esposo fallecido. Otra fue aislada de su familia por un hermano que quería controlar la herencia de sus padres. Las formas de manipulación son muchas, y las víctimas están en todos lados. Pero lo importante es que cuando compartimos nuestras historias, cuando dejamos de sentir vergüenza por haber sido engañadas, podemos ayudarnos unas a otras a sanar y a estar alertas para no volver a caer en situaciones similares. Ahora tengo 80 años, 2 años más vieja que cuando descubrí la verdad sobre Rafael. Pero me siento más joven que entonces. Me siento más viva, más presente en mi propia vida. Ya no estoy viviendo en automático, siguiendo los patrones que alguien más estableció para mí. Ahora soy yo quien decide cómo vivo cada día. He aprendido lecciones importantes en estos 2 años. Lecciones que me hubiera gustado aprender mucho antes, pero que agradezco haber aprendido aunque sea ahora, en la última etapa de mi vida. La primera lección es que nunca es tarde para defender tu dignidad. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas tolerado una situación, siempre puedes decidir que basta, que ya no más. Yo lo hice a los 78 años. Y aunque no pude recuperar el tiempo perdido, sí pude recuperar mi autonomía y mi paz mental. Y eso no tiene precio. La segunda lección es que la manipulación no siempre es obvia. Los manipuladores más peligrosos son los que actúan desde las sombras, los que parecen estar de tu lado, los que se presentan como tus protectores. Es importante estar alerta a las señales, por sutiles que sean. Esa incomodidad que sientes pero no puedes explicar. Ese sentimiento de que algo no está bien aunque no sepas qué. Esa intuición que te susurra advertencias. Hay que aprender a escucharla. La tercera lección es que está bien pedir ayuda. Yo fui a terapia a los 78 años y fue una de las mejores decisiones de mi vida. No hay edad límite para buscar apoyo profesional. No hay vergüenza en admitir que necesitas ayuda para procesar algo tan complejo como una traición de décadas. Y el apoyo de la familia y amigos también es invaluable. No tienes que pasar por esto sola. La cuarta lección es sobre el perdón. No tienes que perdonar a la persona que te lastimó. Yo no he perdonado a Rafael. No creo que algún día lo perdone. Y está bien. El perdón no es obligatorio. Lo que sí es importante es no permitir que el resentimiento te consuma. Puedes reconocer el daño que te hicieron, puedes estar enojada por eso, pero no dejes que eso se convierta en el centro de tu vida. El mejor desquite es vivir bien, ser feliz a pesar de lo que te hicieron. La quinta lección es que tu valor no depende de tener a alguien a tu lado. Durante 46 años pensé que necesitaba a Rafael, que sin su apoyo no podría salir adelante. Y cuando finalmente lo saqué de mi vida, descubrí que era mucho más fuerte de lo que creía, que podía tomar mis propias decisiones,
que podía resolver mis propios problemas, que podía vivir plenamente sin depender de alguien que se presentaba como indispensable. Eres completa por ti misma. Nunca olvides eso. Quiero terminar esta historia con un mensaje especial para todas las mujeres que me están escuchando, especialmente para las mujeres mayores, las viudas, las que han pasado por traiciones similares o peores. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para cortar con personas tóxicas que te están manipulando, aunque hayan estado en tu vida durante décadas. Tu edad no te hace menos merecedora de respeto, de autonomía, de dignidad. No importa si tienes 55, 65, 75 u 80 años. Todavía tienes mucho que vivir, y mereces vivirlo en tus propios términos. Si estás en una situación donde sospechas que alguien te está manipulando, confía en tu intuición. Esas señales que tu cuerpo y tu mente te están dando no están ahí por nada. Investiga, haz preguntas, busca evidencia. Y si descubres que efectivamente te están engañando o manipulando, tienes todo el derecho de hacer algo al respecto. No dejes que nadie te haga sentir que eres demasiado vieja o que has tolerado la situación durante tanto tiempo que ya no puedes cambiarla. Sí puedes. Yo lo hice. Y tú también puedes. Si acabas de descubrir una traición y sientes que tu mundo se derrumbó, está bien sentirte así. Está bien llorar, estar enojada, sentirte confundida. No tienes que fingir que estás bien. Pero también quiero que sepas que esto no te define. Una persona te traicionó, pero eso no dice nada sobre tu valor como ser humano. Dice todo sobre el carácter de esa persona, pero nada sobre el tuyo. Tú actuaste de buena fe. Tú confiaste. Y no hay nada malo en confiar. Lo malo es traicionar esa confianza. Y si estás leyendo esto y no has pasado por una situación así, te pido que seas compasiva con las personas que sí. No juzgues a las mujeres que fueron manipuladas preguntándote, ¿cómo no se dio cuenta antes? La manipulación es compleja. Los manipuladores son expertos en lo que hacen. Y cuando alguien gana tu confianza durante años o décadas, es muy difícil ver las señales. En lugar de juzgar, ofrece apoyo. Escucha sin criticar. Créele a la persona cuando te cuente su historia y ayúdala a buscar los recursos que necesita para sanar y seguir adelante. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si esta historia les ha movido algo, si les ha hecho pensar, si les ha dado fuerzas para enfrentar su propia situación, o simplemente les ha entretenido durante esta hora y media, les pido que le den like a este video, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y que comenten. Me encantaría saber qué les pareció mi historia, si tienen experiencias similares, de qué país o ciudad me están viendo. Estos gestos tan simples ayudan enormemente a que el canal crezca y pueda seguir compartiendo historias reales como esta. Historias de mujeres que han enfrentado adversidades y han salido adelante. Historias que nos recuerdan que nunca es tarde para defender nuestra dignidad y vivir en nuestros propios términos. Mi vida no terminó cuando descubrí la traición de Rafael. En cierta forma, empezó ahí. Porque fue ahí cuando finalmente me di permiso de ser completamente yo misma, sin la influencia invisible de alguien que manipulaba mis decisiones. Los últimos 2 años de mi vida han sido los más auténticos que he vivido. Y aunque me quedan pocos años por delante, ya que tengo 80, cada día lo vivo con intensidad, con gratitud y con la satisfacción de saber que finalmente soy dueña de mi propia historia. Si yo pude hacerlo a los 78 años, ustedes también pueden. No importa la edad que tengan, no importa cuánto tiempo hayan estado en una situación difícil. Siempre hay oportunidad de cambiar las cosas. Siempre hay oportunidad de recuperar tu poder, tu voz, tu vida. Nunca es tarde para decir, ya no más. Nunca es tarde para cerrar una puerta que debió cerrarse hace tiempo. Y nunca es tarde para abrir nuevas puertas hacia una vida más auténtica, más plena,
más tuya. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por su tiempo. Y recuerden, su vida les pertenece a ustedes, y solo a ustedes. No dejen que nadie, absolutamente nadie, les quite eso. Cuídense mucho. Y hasta la próxima historia.